Habían dejado sus familias, habían dejado su antigua vida para seguir a Jesús. Y ponga atención, hermano, en estos acontecimientos. Durante 3 años caminaron con Él todos los días. Cuando tenían dudas, le preguntaban. Cuando tenían miedo, Él los tranquilizaba. Cuando enfrentaban tormentas, Jesús estaba en la barca con ellos. Amén, hermanos. ¿Y ahora qué pasa? Él les dice que se va. Imagínense lo que pasaba por su mente de los apóstoles en ese tiempo. ¿Y ahora quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién nos va a guiar? ¿Cómo vamos a seguir sin Él? Y en ese momento de tristeza, hermanos, en ese momento de incertidumbre, es que Jesús le da esta promesa poderosa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Gloria a Dios por eso, hermanos. Por eso el Señor Jesús decía: es necesario que yo me vaya. Amén. Nuestro Señor Jesús prácticamente les estaba diciendo: no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar. Aunque yo me vaya físicamente, Dios enviará al Espíritu Santo para estar con cada uno de ustedes. ¿Usted cree eso, hermano? El Espíritu Santo no sería simplemente un recuerdo de nuestro Señor Jesús, ni una fuerza invisible sin personalidad. Sería la presencia misma de Dios viviendo en ellos. Gloria a Dios por eso. Él estaría a su lado en cada momento, les ayudaría a entender la verdad, les daría paz cuando tuvieran miedo, les daría valor cuando enfrentaran oposición. Y esta promesa, hermanos, no quedó solo en palabras, porque tiempo después se cumplió en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, y dice la palabra que fueron llenos de poder. Amén. Aquellos hombres, hermanos, que tenían miedo, ahora predicaban con valentía. Y vemos el ejemplo del apóstol Pedro. Dice la Biblia en el libro de Hechos 2:14: entonces Pedro dio un paso delante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Así empezó su discurso, hermanos. Aquellos que estaban encerrados por temor ahora salían a anunciar el mensaje sin vergüenza, sin pena, sin temor. Pero lo más hermoso es que esta promesa no solamente fue para ellos, también es para nosotros al día de hoy. Amén. Esa misma promesa es para nosotros. Nosotros también enfrentamos momentos de incertidumbre. Hay días en que no entendemos lo que está pasando. Hay situaciones que nos llenan de miedo, nos llenan de tristeza, y a veces nos sentimos solos, nos sentimos confundidos, nos sentimos débiles. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos sigue diciendo lo mismo ahora: no están solos, no están solos. El Espíritu Santo está con ustedes. Amén, hermano, ¿lo cree? El Espíritu Santo está con ustedes. Hermanos, el Espíritu Santo está para consolarte cuando lloras, para enseñarte cuando no entiendes, para recordarte la verdad cuando tienes dudas y fortalecerte cuando sientes que no puedes más. Qué poderoso es el Espíritu Santo en nuestra vida. Qué poder tan grande tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Y a veces ni lo mencionamos.
a veces ni lo tomamos en cuenta. Por eso el día de hoy, hermanos, vamos a reflexionar en 3 verdades fundamentales sobre el Espíritu Santo: su presencia que consuela, su poder que transforma y su propósito, el que dirige nuestras vidas. Amén, hermanos. Y como primer punto quiero hablarles del Espíritu Santo, de su presencia que consuela. En el Evangelio de Juan que acabamos de leer, 14:26, Jesús promete enviar al Consolador. Él habla estas palabras en un momento cargado de tensión emocional, hermanos. Sus discípulos han caminado con Él, han dependido de su voz, de su dirección, de su presencia física, y ahora escuchan que se va. Imagínense, hermanos, la incertidumbre los invade. Y en medio de ese ambiente, nuestro Señor Jesús les promete mejores circunstancias. Amén. Mejores circunstancias. Cuando Jesús llama al Espíritu Santo Consolador, está diciendo que no quedarán huérfanos espirituales. Y la palabra utilizada implica a alguien que se coloca al lado para ayudar, para defender, para sostener y para fortalecer, hermanos. No es una fuerza impersonal ni una sensación pasajera. Es Dios mismo acompañando a cada uno de nosotros de una manera real y continua. ¿Lo cree, hermano? La Biblia dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Muchas veces en la vida la sensación más difícil no es el problema en sí, sino a veces la soledad que nos acompaña, la soledad que sentimos en nosotros. Hay pruebas que parecen demasiado grandes: enfermedades, pérdidas, conflictos familiares, decisiones que marcan el futuro. Y en esos momentos podemos sentir que nadie entiende completamente lo que estamos atravesando. Pero la promesa de nuestro Señor Jesús es clara, hermanos: no estamos solos. No estamos solos, aunque emocionalmente podamos sentirnos así, pero no estamos solos. Hay un consolador a nuestro lado. El Espíritu Santo no depende de nuestras emociones para estar presente. No depende de nuestras emociones. Su compañía no se activa cuando sentimos algo especial, ni desaparece cuando atravesamos sequedad espiritual. Su presencia es constante, es real, es verdadera en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Su presencia es constante, hermanos. Después del cumplimiento de esta promesa en Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a habitar en cada creyente, en cada persona, en cada uno de nosotros. Y esto significa que donde está el creyente, allí está Dios. Amén, hermanos. En el trabajo, en el hospital, en la casa, en el silencio de la noche, cuando tenemos esas noches difíciles, en el momento de la angustia, el consuelo que ofrece el Espíritu Santo, hermanos, no es superficial. No se limita a producir una emoción momentánea o a darte solo tranquilidad. No, el Espíritu Santo te da un consuelo profundo que opera desde adentro de nosotros. Y cuando el corazón está lleno de ansiedad, hermanos, el Espíritu Santo puede traer paz, que no siempre se explica con lógica humana. Pero ese es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Cuando hay tristeza, Él sostiene el alma con esperanza, hermanos. Cuando el miedo paraliza, Él nos infunde valor para avanzar. Él nos infunde valor para seguir adelante. No siempre elimina el problema inmediatamente, pero ¿sabe qué hace? Fortalece al creyente para enfrentarlo con firmeza en el nombre del Señor. Amén. Y a veces su consuelo se manifiesta recordándonos una promesa bíblica, hermanos, justo cuando más lo necesitamos. Otras veces nos impulsa a orar cuando no sabemos qué decir. Solamente tenemos esa necesidad de hablar con Él, esa necesidad de platicar con Él, esa necesidad de descargar nuestras situaciones en Él. Incluso, hermanos, en el silencio
Cuando no encontramos palabras, el Espíritu Santo intercede por nosotros y sostiene nuestra debilidad. Amén. Dice la Biblia en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Ese acompañamiento interno, hermanos, es una obra constante y silenciosa, pero profundamente real. Además, el consuelo del Espíritu Santo, hermanos, incluye fortalecimiento. No es solo alguien que nos dice: ánimo, ten ánimo, sigue adelante. No, sino que nos capacita para seguir adelante. Y hay momentos en los que naturalmente no tendríamos fuerzas para perdonar, no tendríamos fuerzas para esperar, no tendríamos fuerzas para resistir la tentación o para mantener la fe. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo produce una fortaleza que no proviene de nuestra capacidad humana, porque no son nuestras fuerzas. Es la fuerza de Él, es lo que Él pone en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es una ayuda interior que nos permite permanecer firmes, aun cuando las circunstancias no cambian, hermanos. Aun cuando las circunstancias no cambian. Entender al Espíritu Santo como presencia que consuela transforma nuestra perspectiva en la vida cristiana. Ya no se trata de enfrentar los desafíos por nuestra propia fuerza, hermanos, sino de caminar conscientes de que Dios está con nosotros. Y lo más importante, que está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Y esa verdad cambia la manera en que enfrentamos el dolor, hermanos. Esa manera cambia en que enfrentamos la incertidumbre y la debilidad. La promesa de nuestro Señor Jesús no fue simbólica, fue literal y es vigente hasta el día de hoy. El Consolador está presente hoy en nuestras vidas. Amén. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2: y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Reposaría sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerde que dice la Escritura que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos ahora mora en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y esa presencia, hermanos, es suficiente para sostener cualquier etapa de nuestra vida. Hemos contemplado al Espíritu Santo, hermanos, como una presencia que consuela a nosotros en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. Sin embargo, su ministerio no se limita a acompañar nuestra debilidad, hermanos. Él interviene con poder para transformarla, para cambiarnos, para sostenernos, para avanzar. El Espíritu Santo nos consuela. Cuando tengas situaciones difíciles, problemas, corre a Él, búscalo a Él. Señor, consuélame, abrázame, te necesito, Espíritu Santo. Dame guía, dame respuesta, dame fuerza, dame fortaleza, dame entendimiento. Pero a veces no corremos a sus pies y tenemos una situación difícil. Tenemos que buscarlo con todo el corazón. Tenemos que buscarlo con toda nuestra mente. El Espíritu Santo es el poder, hermanos. Es el poder en nuestra vida. Es el que nos guía, el que nos mantiene de pie, el que nos da fuerza, el que nos da fortaleza. Pero si no lo buscamos, si no le pedimos, ¿cómo podemos llegar a eso? Amén, hermanos. Y esto me lleva a mi segundo punto. El Espíritu Santo es el poder que transforma, hermanos. Fíjese, cuando el Señor Jesús nos dice que el Espíritu Santo enseñará y recordará, está revelando una obra mucho más profunda que una simple instrucción académica. Está hablando de una intervención divina, hermanos, en la vida interior de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no viene solo a informar la mente, sino a transformar el corazón, lo que está dentro de nosotros, reordenar los afectos y renovar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas.
Amén, hermanos. Fíjese, la Biblia dice en Gálatas 5:16: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando incluimos y dependemos del Espíritu Santo, entonces Él nos guía a una vida real, a una vida verdadera, a una vida entregada, apasionada por Cristo, por su palabra. Amén. La transformación que produce el Espíritu Santo comienza en lo invisible, hermanos. En lo invisible, la transformación que produce el Espíritu Santo, a veces no lo vemos, empieza en lo invisible. Y antes de que cambien las acciones, cambian las motivaciones. Antes de que cambien las palabras, primero cambia el corazón para poder dirigirnos bien. ¿Sabe por qué, hermano? El ser humano por naturaleza siempre tiende a justificarse. Siempre se justifica de todas las acciones que hacemos. Siempre nos justificamos de todo lo que hacemos. Aprendemos a proteger nuestro orgullo y también a defender nuestras propias inclinaciones. Pero cuando el Espíritu Santo obra, Él ilumina áreas que estaban ocultas dentro de nosotros y permite vernos realmente como somos. Amén. Y amados hermanos, cuando el Señor nos confronta, no lo hace para destruirnos, eso tenemos que tenerlo claro, sino para rescatarnos, porque sabe que vamos por el mal camino. Su verdad no viene como un martillo para aplastarnos, sino como una luz que revela la necesidad de ser transformados para su gloria, para su reino. El Espíritu Santo no señala el pecado para avergonzarnos públicamente, sino para llevarnos al arrepentimiento que produce vida eterna en nosotros. Cuando sentimos convicción, hermanos, no es condenación, es amor corrigiendo el rumbo de nuestra vida, con ese amor que Dios tiene para nosotros. Dios no expone para humillar, expone para sanar, para sanarnos. Él no hiere para alejarnos, hiere para restaurarnos. A veces nos duele el cambio, nos duele el proceso, nos duele que obre nuestras vidas, pero eso está generando un cambio en nosotros. Amén, hermanos. Por eso cuando la palabra de Dios nos confronta, no endurezcamos el corazón. Pidámosle al Espíritu Santo: Señor, ¿qué tengo que aprender de lo que estoy escuchando? ¿Qué tengo que aprender de lo que me están enseñando? Dime, guíame, corrígeme si es necesario. Pero no endurezca su corazón. No diga: qué palabra tan dura, hoy sí me llegó, hoy sí me pegó, si pasó eso, qué bueno. Y cambie, transforme y pídale al Espíritu Santo que le ayude. Amén, hermanos. Recibamos la palabra como la evidencia de que el Padre aún está trabajando en nosotros, formando a Cristo en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestro ser. Esa convicción interior es una de las evidencias más claras de su poder. Hermanos, y no es simplemente culpa emocional, es una claridad espiritual que nos lleva al arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo, hermanos, nos hace conscientes del peso del pecado, y no para aplastarnos, sino para liberarnos. Fíjese qué dice la Biblia en Gálatas 5, 19, 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Hermanos, leamos con entendimiento: no heredarán el reino de Dios. Y ese es un peligro inmenso. Aquí nos muestra, hermanos, que ciertas actitudes, pensamientos o decisiones nos alejan del carácter de Cristo. Y además nos dice que no heredaremos el reino de Dios. Qué tremendo, hermanos. Pero al mismo tiempo, fíjese, Dios es tan bueno. Al mismo tiempo nos ofrece la gracia para cambiar.
Donde antes había indiferencia, hermanos, ahora hay sensibilidad. Donde antes había dureza, ahora hay un quebrantamiento. Pero la transformación no termina ahí, hermanos, solo en la convicción. El Espíritu no señala lo que está mal, sino que también lo que debe de ser correcto en nuestras vidas. Amén. Ya nos señaló, ya nos dijo, pero también nos da la solución, nos da la respuesta. Dice la Biblia en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y una vez recibiendo el Espíritu Santo en nuestra vida, estos frutos son los que tenemos que dar. Y amados hermanos, el Espíritu Santo desarrolla un nuevo carácter en nosotros. Amén. La impaciencia comienza a ceder ante la paciencia. El orgullo empieza a rendirse ante la humildad. El resentimiento pierde fuerza frente al perdón. Y este proceso no es momentáneo ni superficial, hermanos. Es progresivo, pero también es profundo. Dejémonos que el Espíritu Santo nos guíe. Es una obra continua que moldea la vida como el alfarero moldea el barro, hermanos. Además, el Espíritu Santo cambia la manera en que pensamos. Él renueva nuestra mente. Ya no tenemos los mismos pensamientos que teníamos hace años atrás, hace días atrás. Él renueva nuestra mente. Y la Biblia lo dice, hermanos, en Efesios 4:23. En cambio, dejen que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y las actitudes. Amén, hermanos. El Espíritu Santo empieza a alterar nuestras prioridades, empieza a alterar nuestros deseos, empieza a alterar nuestras metas. Y quiero decirle, amada iglesia, que cuando el Espíritu Santo obra profundamente en nosotros, algo empieza a cambiar por dentro. Eso téngalo por seguro. Lo que antes nos parecía indispensable, que son las preocupaciones terrenales, la aprobación de la gente, las ambiciones pasajeras, comienzan a perder peso en nuestra vida. Y no porque dejemos de vivir en este mundo, sino porque ya no vivimos para este mundo, hermanos. Somos diferentes, somos apartados para el Señor. Nuestros afectos son ordenados. Nuestra mirada ahora se eleva al cielo. Nuestro corazón aprende a valorar lo que permanece, hermanos. Porque cuando Cristo ocupa el centro, lo temporal deja de gobernarnos y lo eterno empieza a dirigir nuestras decisiones. Gloria a Dios por eso. Entonces entendemos que no todo lo urgente es importante y que no todo lo visible es eterno. Amén. La presencia de Dios nos enseña a poner cada cosa en su lugar. Cada cosa, que seamos ordenados, organizados. Lo material deja de ser prioridad absoluta y el reino de Dios se convierte en nuestra verdadera riqueza. La Biblia lo dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Ocupémonos de las cosas de Dios y Él nos irá añadiendo, nos irá bendiciendo. Y eso es una señal de madurez espiritual, cuando empezamos a depender más de Él. Esa es una señal de que estamos creciendo en el Espíritu con Él y empezamos a obtener una madurez, cuando ya no vivimos obsesionados por lo que se acaba, sino comprometidos con lo que permanece para siempre, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando agradar a Dios vale más que impresionar a los hombres. Eso no es religión externa, hermanos. Eso es transformación interna. Es el Espíritu Santo formando en nosotros una perspectiva eterna. Y cuando lo eterno adquiere valor en nuestro corazón, nuestra manera de vivir cambia totalmente, hermanos. Nuestra manera de hablar cambia. Y nuestra manera de servir a los demás cambia.
No seguimos siendo el mismo. Somos transformados, renovados para la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo. Y a veces seguimos con el mismo carácter. A veces seguimos con la misma cara. Decía un pastor: ¿estás feliz? Sí, comunícaselo a tu cara. Imagínense, hermanos, tenemos que cambiar. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Cambia nuestra manera de ver, de pensar, de hablar, de caminar, de todo, hermanos. Porque entendemos que lo único que realmente cuesta es lo que tiene un peso en la eternidad. Y entonces, hermanos, ahí la perspectiva cambia. Las decisiones ya no se toman solo por impulso o por conveniencia, sino las decisiones empezamos a tomarla ahora tratando y buscando de agradar a Dios. Es un cambio por dentro que muestra claramente que Dios está obrando en nuestras vidas, que Dios está transformando la vida de cada uno de nosotros. Y también, hermanos, hay un fortalecimiento interior que proviene del Espíritu Santo. Muchas personas, hermanos, desean cambiar hábitos destructivos o romper ciclos dañinos, pero descubren que su propia fuerza no es suficiente. Y no es con su fuerza. No es con su fuerza. El Espíritu Santo proporciona una capacidad que trasciende la voluntad humana. Él nos da fuerzas para no caer en la tentación, hermanos, para seguir adelante cuando vienen problemas y para mantenernos firmes aunque nuestras emociones cambien. Pero eso sí, el Espíritu Santo no elimina automáticamente las luchas, pero otorga poder para enfrentarlas con firmeza, para hacerles frente. Y ese poder fue evidente en el acontecimiento del día de Pentecostés. Amén. Hombres que antes estaban desanimados por el miedo se convirtieron en testigos valientes. Y esa transformación no fue producto de entrenamiento humano, sino de la acción directa del Espíritu Santo en sus vidas. Lo que ocurrió en ellos, hermanos, históricamente, es lo que continúa ocurriendo al día de hoy en cada uno de nosotros, mientras nos rindamos a su dirección. Si no, no va a haber efecto. La transformación del Espíritu Santo también afecta nuestras relaciones, porque cambia la manera en que tratamos a los demás, hermanos. Produce compasión donde antes había juicio, generosidad donde antes había egoísmo, y reconciliación donde antes había división. No es un cambio artificial ni forzado, hermanos. Es una nueva naturaleza que comienza a manifestarse en la conducta diaria de nosotros. Amén, hermanos. Es importante entender que esta obra no es automática ni mecánica, sino requiere disposición, requiere sensibilidad, requiere entrega, requiere búsqueda. El Espíritu Santo no impone transformación, pero sí la desarrolla en quienes le permite obrar en sus vidas. Y cuando el creyente responde con obediencia, entonces la obra se profundiza. Cuando resiste, entonces el proceso avanza, el proceso da un fruto. Sin embargo, el propósito del Espíritu permanece constante: conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En términos prácticos, el poder transformador del Espíritu se ve en pequeñas decisiones cotidianas. Se ve cuando alguien elige callar una palabra hiriente. Se ve cuando alguien perdona aunque le cueste. Se ve cuando alguien persevera en la fe aún en medio del dolor. Y estas acciones aparentemente sencillas, hermanos, son evidencias de una obra profunda en nosotros. El verdadero poder del Espíritu Santo no siempre es espectacular, pero sí es constante. No siempre es visible a primera vista, sino que es progresivo y sus efectos son reales. Amén, hermanos. Donde Él obra, la vida no permanece igual. No somos los mismos. No seguimos caminando igual. El carácter se purifica, la conciencia se afina y la voluntad se fortalece. El Espíritu Santo no viene solo a acompañar la vida cristiana, hermanos, sino viene a transformarla radicalmente, de raíz.
Su poder actúa en lo más profundo del ser humano. Su poder actúa en lo más profundo de nosotros, en lo que estaba dañado. Opera en una vida que llevábamos mal. Y empieza entonces Él a obrar en nuestra vida y empezamos a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Y esa es la esencia del poder transformador del Espíritu. Un cambio interno que produce frutos externos, visibles y duraderos. Amén. El poder que no transforma internamente nos prepara para algo más grande, y eso es caminar bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, con un corazón renovado que necesita una guía clara. Una vida cambiada necesita un rumbo definido, hermanos, y es precisamente ahí donde el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Y si el Espíritu Santo es presencia que consuela y poder que transforma, hermanos, también el Espíritu Santo es una dirección que orienta. Él no solo cambia lo que somos por dentro, sino que también guía hacia dónde vamos por fuera, hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde tenemos que caminar. Él nos dirige, Dios, para su iglesia. Allí vemos con claridad que el Espíritu Santo, hermanos, no era un elemento secundario ni una experiencia ocasional. Era el centro dinámico de la vida, de la misión y de la identidad de la comunidad cristiana. Hermano, la iglesia no comenzó con organización, comenzó con una llenura del Espíritu Santo. No nació de una idea humana, sino de una promesa cumplida. Hermanos, antes de predicar, antes de organizar, antes de salir a las calles, los discípulos esperaron, entendieron que sin el Espíritu Santo no habría dirección, ni poder, ni fruto duradero, ni respaldo del Señor. Amén, hermanos. Y cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, quiero decirle que todo cambió. Todo cambió. Hombres que habían estado escondidos por miedo salieron con valentía sobrenatural a predicar. No fue un cambio de personalidad, hermanos, fue una transformación interior producida por la presencia activa del Espíritu Santo. Recordemos la primera predicación de Pedro tras la venida del Espíritu Santo. Ahí se convirtieron 3,000 personas a Cristo. Y desde ese momento, cada paso de la iglesia estuvo marcado por la dirección del Espíritu Santo. No actuaban por impulsos ni por entusiasmo emocional. La Biblia dice que oraban, que ayunaban y que discernían. Amén. Cuando surgían decisiones trascendentales, buscaban la guía del Espíritu Santo. Cuando había necesidad, el Espíritu Santo levantaba a los obreros. Cuando había peligro doctrinal, Él traía claridad a los hermanos. La iglesia primitiva, hermanos, vivía consciente de que el Espíritu Santo no solo los acompañaba, sino que los gobernaba. El Espíritu Santo dirigía la expansión del Evangelio con precisión divina. Cerraba puertas cuando no era el tiempo correcto y abría caminos inesperados cuando el propósito eterno lo demandaba. Lo que parecía un obstáculo muchas veces era una dirección, hermanos. Lo que parecía un retraso era preparación y no era casualidad. La misión avanzaba no por estrategia humana, sino por la conducción del Espíritu Santo, una conducción espiritual sobre sus vidas. Pero esa dirección no era solamente externa, hermanos, porque el Espíritu también obraba en la profundidad del carácter de cada uno. La iglesia primitiva no solo experimentó milagros visibles, experimentó una santidad real. Una santidad real, hermanos, porque había un temor reverente, había una unidad genuina, había una generosidad sincera. El Espíritu Santo, hermanos, confrontaba el pecado con firmeza y perseveraba la pureza del testimonio. No permitía que la iglesia se convirtiera en un movimiento superficial, sino que la mantenía alineada con el corazón de Cristo. Amén. En medio de la persecución, hermanos, el Espíritu Santo fue su fortaleza. El Espíritu Santo fue los que los mantuvieron firmes. Veíamos hoy en nuestro estudio hombres que quemaron en postes. Los tenían que disfrazar para que se los comieran los animales. Y el Espíritu Santo les daba la fuerza para no negar a Cristo.
El Espíritu Santo les daba la fuerza para permanecer firmes aún en las circunstancias. El Espíritu Santo les ayudaba a discernir quiénes eran los falsos maestros, los falsos profetas, quiénes eran los falsos cristos. El Espíritu Santo les daba esa dirección, esa fuerza. Cuando fueron amenazados, hermanos, no pidieron escapar del sufrimiento, pidieron valor para permanecer fieles al Dios. Y entonces fueron llenos nuevamente, hermanos. Y esa es una verdad profunda. La llenura no fue un evento único, fue una experiencia continua, hermanos. La iglesia entendió que la dependencia debía renovarse constantemente. No vivían de experiencias pasadas, sino que buscaban presencias presentes. La iglesia primitiva era poderosa porque era dependiente, era firme porque estaba rendida, era influyente porque estaba gobernada por el Espíritu Santo. No confiaban solo en su elocuencia, aunque algunos la tenían. No descansaban en su estructura, aunque tenían orden. Su confianza estaba en la obra interna y constante del Espíritu Santo. Y quiero decirle, hermanos, que ese mismo Espíritu sigue siendo el propósito que hoy nos dirige en esta iglesia. Ese es el Espíritu Santo, el propósito que hoy dirige esta iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, no ha perdido poder, no ha perdido autoridad, no ha perdido intención. El Espíritu Santo sigue activo. Y la pregunta no es si Él guía. La pregunta es si la iglesia escucha, si la iglesia se deja guiar, si la iglesia tiene el discernimiento, si la iglesia tiene el entendimiento, si la iglesia tiene el compromiso, si la iglesia quiere trabajar. Porque como decía al principio, siempre nos justificamos en todo. Siempre ponemos pretexto en todo, siempre hay justificación para todo. Por eso la pregunta no es si Él guía, claro que Él guía. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. La pregunta no es si Él quiere dirigir. La pregunta es si estamos dispuestos a rendir nuestros planes, nuestras agendas y nuestras seguridades en Él. Hermanos, la iglesia primitiva nos enseña que cuando el Espíritu dirige, la misión avanza con eficacia. El carácter se fortalece con santidad. Y la comunidad vive en una unidad profunda. Y ahí está el modelo eterno, hermanos. Ahí está el modelo eterno. Una iglesia no movida por tendencias, sino por la voz del Espíritu Santo. No sostenida por recursos humanos, sino por la dependencia divina de Dios. No enfocada en sobrevivir, sino en cumplir el propósito eterno de Dios en esta tierra, en este lugar, en esta zona, en esta comunidad. Hermanos, si usted desea ver con claridad la obra misma de Dios, tiene que caminar más activo en la presencia del Espíritu Santo. Tiene que rendirse más al Espíritu Santo. Tiene que rendirse más en la oración, en la búsqueda, en el estudio del Señor y de su Espíritu Santo. No es más estructura, hermanos, es más sensibilidad hacia el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo dirige verdaderamente, la iglesia deja de caminar en lo natural y comienza a vivir en lo sobrenatural, alineada con el propósito eterno de Cristo en nosotros. La vida deja de ser desordenada y comienza entonces a tener coherencia. Nuestras decisiones se alinean más con el corazón de Dios que con nuestros impulsos. Y también debemos entender, hermanos, que el propósito del Espíritu no es cumplir nuestros planes egoístas. Él nos dirige hacia el propósito de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? Amar, servir, perdonar, anunciar la verdad y vivir en santidad, hermanos. Nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito mayor que el éxito personal en esta tierra o que la comodidad temporal. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a lo eterno. Siempre nos va a guiar a la presencia de Dios. Siempre nos va a guiar a la paz del Señor en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos consuela, quien nos fortalece. La promesa del Espíritu Santo, hermanos, no fue dada para ser admirada desde la distancia, sino para ser vivida en obediencia diaria.
No es únicamente un tema teológico, hermanos, es el fundamento que hoy opera en las iglesias. Cristo no habló del Consolador como un complemento opcional, sino como la fuente indispensable de dirección, de enseñanza y de poder. Y cuando leemos el libro de los Hechos, yo entiendo que la iglesia primitiva no comenzó con estrategias, hermanos, sino con obediencia. Empezaron con obediencia. Después de que el Señor ascendió, ellos no salieron corriendo a cumplir la misión por impulso humano. Esperaron la promesa. Antes de predicar, antes de organizarse, antes de expandirse, decidieron depender del Espíritu Santo. Y pienso en esto, hermanos. El día de Pentecostés no descendió una emoción momentánea, descendió el poder de Cristo que había prometido. No fue un entusiasmo pasajero, hermanos. Fue la presencia viva de Dios capacitándolos para hacer lo que por sí solos jamás habrían podido hacer. Jamás. Y ese mismo Espíritu fue el que tomó a hombres sencillos y los llenó de valentía. El que les dio sabiduría frente a la oposición y el que sostuvo a la iglesia en medio de la persecución. Y hoy ese Espíritu, hermanos, ese mismo Espíritu no es una historia antigua, es una real presente, es una realidad presente, porque hoy habita en nosotros, hoy está dentro de nosotros. Entonces mi pensamiento para la iglesia es este, hermanos: si ellos no se movieron sin Él, ¿por qué nosotros intentaríamos hacerlo? ¿Por qué nosotros queríamos hacer algo sin el Espíritu Santo en nuestra vida? Si la iglesia nació dependiendo del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si la iglesia depende y nace del Espíritu Santo, entonces permaneceremos firmes, estables, constantes, comprometidos y dedicados. Y esto nos enseña una verdad esencial: la iglesia nunca fue diseñada para avanzar por capacidad humana. Jamás. La estrategia sin dirección del Espíritu, hermanos, produce confusión. La disciplina sin la gracia produce agotamiento, y el entusiasmo sin su guía termina en desorden. Hay un caos. Pero cuando la iglesia depende verdaderamente del Espíritu Santo, entonces ocurre algo profundo, algo tangible. Hay convicción genuina de pecado, hay transformación real del carácter, hay unidad que no se fractura fácilmente, y hay valentía para testificar a Cristo. Amén, hermanos. La dependencia total no es pasividad, es rendición activa. Es consultar antes de decidir, es orar antes de actuar, es reconocer que el poder no proviene del talento, sino de la presencia de Dios obrando en nosotros. Por eso, hermanos, como cuerpo de Cristo debemos examinarnos. No basta con conocer la doctrina del Espíritu Santo, sino debemos vivir bajo su gobierno. No basta con hablar de avivamientos, debemos caminar en obediencia diaria para que ocurra. La iglesia primitiva creció porque dependía, porque oraba, porque esperaba dirección y obedecía sin reservas. Y es algo que al día de hoy nos hace falta. Al día de hoy nos hace mucha falta. Nos hace falta depender más, nos hace falta esperar más, nos hace falta pedirle dirección a Dios. Y esa es la enseñanza para nosotros. Hoy el Espíritu Santo continúa guiando, continúa corrigiendo, continúa consolando, continúa fortaleciendo, pero Él obra donde hay corazones rendidos, no donde hay solo emoción, no donde hay solo remordimiento. Cuando hay un arrepentimiento real y un corazón rendido, entonces Él obra, hermanos. Amén. Yo quisiera que dentro de nuestras oraciones siempre hagamos una oración sencilla y le digamos: Espíritu Santo, dirígenos como iglesia, enséñanos a obedecer y capacítanos para cumplir la misión de Cristo en esta tierra. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna, la iglesia florece. Cuando el Espíritu Santo dirige, el propósito se cumple. Y cuando el Espíritu Santo llena, Cristo es verdaderamente glorificado. Póngase de pie, amado hermano. Gracias.